Hola amigos, aquí les traigo el tercer capítulo de Asesinos Seriales. Esta vez contaré la historia de Pedro Alonso López, mejor conocido como el monstruo de los Andes. Bien, sin más paja, que empiece la historia. Biografía. Pedro Alonso López nació en 1948 en Santa Isabel, dentro del departamento colombiano de Tolima. Su padre, Medardo, o Medardo, Reyes, fue miembro del Partido Conservador de Colombia. Murió víctima de un cruce de balas acaecido en medio de la guerra civil de aquel entonces, justo 6 meses antes del nacimiento de Pedro Alonso. Así, a Pedro le tocó nacer sin padre y como el séptimo de 13 hijos, en medio de un hogar marcado por la pobreza. A los pocos meses Pedro fue llevado a la población del Espinal. Allí, según Pedro, su madre Belinda López Castañeda ejercía la prostitución en casa y sus hijos, que dormían todos en una gran cama, pequeña para tantas personas, cuya habitación estaba separada por una insignificante cortina, veían y o escuchaban las obscenas interacciones de su madre con los clientes. Años después, intentando justificar un tanto sus infamias, Pedro diría que su madre fue una mujer dominante, maltratadora y tirana, una mujer que, tras sorprenderlo palpando los pechos de una hermana menor en medio de un intento por tener sexo con ella, lo expulsó de la casa e incluso, cuando Pedro regresó al día siguiente, se encargó de meterlo en un bus y abandonarlo a unas 200 millas de casa. Muy distinta es sin embargo la versión de doña Belinda, quien dijo que fue una madre cariñosa y hasta comentó, recordando con cierto cariño, que Pedro Alonso quería ser profesor cuando era niño. Además agregó que nunca lo encontró tocando los pechos de su hermana y que nunca lo echó de casa. En relación a eso, un documental de Biography Channel, en el cual la madre de Pedro declara todo lo susodicho, afirma que en realidad Pedro escapó y que su madre creyó que lo habían secuestrado, ante lo cual lloró desconsoladamente y después habló con un supuesto testigo, quien dijo haber visto a Pedro yendo a Cali con un hombre. En todo caso, Pedro terminó en las peligrosas calles de Colombia, un país que en aquel entonces tenía una tasa de criminalidad mucho mayor a la de cualquier otro país. Y Pedro, con tan solo 8 años, habría de comprobarlo por cuenta propia. La raíz del mal. Cierto día, cuando Pedro estaba en las calles, un hombre mayor se acercó amablemente a él para ofrecerle comida y un lugar para vivir. Ante tanta generosidad y una actitud de compasión aparente, el ingenuo niño aceptó y se fue con el extraño. Después, en vez de alimentarlo, el hombre lo llevó a un edificio abandonado y lo sodomizó no una, sino muchas veces, tras lo cual lo dejó abandonado en la calle. Años después, Pedro dijo que había llegado a ser lo que era por el impacto que le produjo ver a su madre prostituyéndose y, aún más, por la violación de la que fue víctima a sus 8 años. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Un rescate temporal. Luego de su terrible experiencia, Pedro se volvió temeroso y desconfiado ante los extraños. Fue este Pedro traumatizado el que en medio de las calles aprendió el lenguaje de la violencia. Como muchos niños, Pedro estaba expuesto a posibles abusos por parte de adultos extraños. Era un gamín, así les dicen a los niños de la calle en Colombia, y como tal tenía que asociarse a otros gamines si quería sobrevivir. Pero tal asociación no estaba exenta de terribles males. Fue entre los gamines de su grupo donde aprendió a fumar bazuco, forma impura y muy tóxica de la cocaína, y donde a veces tuvo que participar en las espantosas peleas a cuchillos que se daban entre grupos de gamines cuando había disputa por bancas u otros lugares propicios para dormir como callejones o edificios abandonados. Esos, y otros males como tener que buscar comida en la basura, fueron las cargas que Pedro soportó hasta que a sus 9 años, después de andar de vagabundo unos días en Bogotá, a la cual llegó por su cuenta, fue rescatado por una pareja de ancianos estadounidenses. Naturalmente Pedro aceptó al ver que, tratándose esta vez de un hombre que tenía a su mujer y que además era bien mayor, la situación no podía ser peligrosa. Además, en esta ocasión la actitud del potencial benefactor estaba acompañada de comida caliente y lucía mucho más sincera que la primera vez. Durante unos 3 años todo marchó bien. Tenía comida, educación y buen trato por parte de la pareja. De vuelta a las calles. Pedro parecía destinado para la mala vida, pues aquellos 3 años acabaron de forma abrupta cuando cierto día un profesor lo violó. Lo normal hubiese sido que Pedro se queje o que, como en tantos casos similares, calle por miedo y aguante la situación hasta que pase. Sin embargo, el caso fue que aquella violación desató toda la ira que a sus cortos 12 años Pedro llevaba dentro, por lo que impulsivamente robó dinero de una oficina de la escuela y se marchó para nunca volver. 6 fueron los años que Pedro sobrevivió en las calles tras renunciar a su vida con la pareja americana.
Por un tiempo buscó trabajo pero nunca consiguió nada debido a su nula experiencia laboral y su escasa formación académica. Entonces comenzó a vivir de pequeños hurtos, sufriendo frecuentes detenciones de la policía, en las cuales siempre era soltado, por ser menor de edad y por la poca gravedad de sus delitos, pero jamás sin recibir antes una buena paliza. Siendo ya un adolescente mayor, casi un adulto, Pedro logró convertirse en un habilísimo ladrón de automóviles, tan hábil que incluso llegó a ser admirado por los novatos del ámbito, bien pagado y muy solicitado por los que controlaban el negocio. A pesar de eso, su habilidad no fue suficiente para evitar que lo detuvieran en 1969, cuando contaba con 21 años y ya se lo podía enviar directamente a la cárcel, donde en efecto fue a parar tras ser sentenciado a 7 años de prisión. Descubriendo el placer de matar. No pasaron sino 2 días cuando el fantasma de pasado regresó para atormentar a Pedro. Así y sin razón aparente, 2 reclusos mayores lo agarraron, lo sometieron y le hicieron aquello que anteriormente tanta rabia le había provocado: violarlo. Esta vez Pedro sabía que podía vengarse puesto que ya no era una criatura de 8 o 12 años. Decidió entonces ir en busca de un cuchillo de la prisión para así cortarles el cuello a sus violadores. El castigo por tal venganza fue de 2 años adicionales de prisión, ya que el acto fue considerado como un asesinato en defensa propia. A nivel de su evolución criminal, esos asesinatos, según la opinión de algunos expertos, hicieron que él se dé cuenta del gran placer que le producía matar, por lo que si antes de eso era un violador pedófilo en potencia, después de eso ya había dado el paso psicológico para, en un futuro próximo, sumar el placer de asesinar al placer de violar. Durante el tiempo que permaneció en prisión, el odio de Pedro hacia su madre se sumó a su consumo de pornografía para fortalecer en él la dañina imagen que tenía del sexo opuesto. Una imagen correspondiente a una visión peyorativa, deshumanizante y fuertemente marcada por un proceso de cosificación de la mujer. Finalmente, pese a la condena que le había sido dictada, salió libre en 1971 a sus 23 años. El monstruo de los Andes. Tras su liberación, Pedro Alonso viajó por Colombia, Ecuador y Perú. Su ruta precisa no se sabe con certeza, pero lo cierto es que sus víctimas eran niñas de entre 8 y 13 años, pobres y prácticamente siempre de raza indígena, raza que por lo general se concentra en las elevaciones de una cordillera que atraviesa los 3 países en los que el sanguinario asesino regó sangre inocente. La cordillera de los Andes. El castigo de los ayacuchos. Fue después de su liberación a los 23 años cuando, en el inicio de su sangrienta ruta, Pedro Alonso recorrió casi todo Perú dejando a su paso 100 chicas muertas. Sin embargo, al final de esa odisea criminal, Pedro recibió un aleccionamiento por parte de los indios ayacuchos cuando, en el norte del Perú, no se sabe el punto exacto, fue sorprendido por un grupo de estos en el intento por llevarse a una niña de 9 años para abusar de ella. Entonces, y tras darse cuenta de que habían dado con el monstruo detrás de tantas niñas desaparecidas en la zona, lo ataron y lo torturaron durante horas, haciéndole cosas como frotarle la ortiga, hasta que finalmente resolvieron darle una muerte lenta y terrible de la que lastimosamente fue salvado. Cuenta López al respecto. Los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas. Me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas, pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. Me dejaron atado en la parte trasera de su jeep y se alejó, pero ella me soltó en la frontera de Colombia y me dejó ir. Yo no le hice daño porque ella era demasiado vieja para traerme. Casi seguro es que la versión anterior sea falsa si tenemos en cuenta que los exámenes psiquiátricos determinaron que Pedro Alonso hacía uso de la mentira y, sobre todo, si consideramos que las fuentes más serias, como el documental de Biography Channel y el artículo de True Television, dicen que la misionera, tras convencer a los indios de que el asesinato era impío a los ojos de Dios, realmente sí puso al criminal en manos de las autoridades, por lo cual posteriormente y a consecuencia de que en su habitual negligencia la policía de Perú se negó a invertir el esfuerzo y el dinero necesario en investigaciones, Pedro fue deportado al vecino país de Ecuador. Retrato del peor de los canallas. Como se dijo anteriormente, Pedro acechaba a niñas pobres, casi siempre de raza indígena. Nunca mató niñas blancas, ya que, en países como los que él estuvo, la raza blanca es el grupo étnico económicamente menos desfavorecido, mientras que los negros y los indios son los más afectados por la pobreza. Así, Pedro Alonso era un asesino prudente que intentaba no elegir a aquellas víctimas cuyos padres pudieran tener suficiente dinero como para hacer que la policía, siempre algo indolente ante la suerte de los pobres, tome cartas en el asunto.
Siguiendo esta misma actitud de prudencia, Pedro Alonso era capaz de seguir por varios días a una niña hasta que se diera el momento en que estuviese sola, momento en el cual hacía cosas como darle regalos y pedirle que lo siga a las afueras, donde supuestamente le daría otro regalo para que lleve a su mamá. También a veces se presentaba como vendedor ambulante o como una persona indefensa y perdida. Complementariamente, Pedro Alonso podía dejar de seguir a una niña, solía seguirlas por horas si era necesario, si veía que la niña entraba a casa o entraba a una zona en que ya no fuera viable intentar llevársela. Por estos y otros aspectos, como el hecho de que se aseguraba de que sus víctimas estuviesen muertas verificando su respiración o cortándoles las muñecas para ver si la sangre aún bombeaba, los criminólogos nunca han dudado en decir que Pedro Alonso era un asesino organizado. De este modo, incluso renunció a las más apetecibles víctimas. A menudo seguía familias de turistas con el deseo de llevarme a sus hermosas hijas rubias. Pero nunca tuve la oportunidad. Sus padres vigilaban demasiado. Una característica importante de Pedro Alonso era su gusto por la inocencia. Dijo así que caminaba por las plazas buscando a una niña con cierta apariencia en la cara, una apariencia de inocencia y belleza, y admitió que, debido a su inocencia, las muchachas de Ecuador le gustaban particularmente. A mí me caen bien las muchachas de Ecuador, son más dóciles, más confiadas e inocentes, no son como las muchachas colombianas que sospechan de los extraños. Si nos preguntamos entonces por qué Pedro mataba niñas, tenemos que, según han observado los expertos, estas eran un símbolo de la inocencia que él mismo perdió en la infancia, inocencia que fantaseaba con arrebatar, en parte para vengarse. Cabe no obstante dejar claro que, asociada a esta búsqueda por destruir la inocencia, está la principal finalidad del asesino, finalidad que no es la venganza sino, y a partir de una fijación del deseo sexual en la figura de la niña como consecuencia de traumas sexuales del pasado, es la persecución del placer, por lo cual los criminólogos han catalogado a López como un asesino hedonista. Con respecto a su tendencia pedófila, Pedro dijo: es como comer pollo. ¿Por qué comer pollo de edad cuando se puede tener el pollo joven? También, y he aquí que se evidencia el aspecto más siniestro de este asesino, unido al deseo pederasta estaba una actitud de atracción y veneración por la muerte. Quería tocar el placer más profundo y la excitación sexual más profunda, antes de que su vida se marchitara. Sería sin embargo aventurado el catalogarlo de necrófilo en el sentido convencional, ya que nunca tuvo sexo con cadáveres. Claro resulta pese a lo anterior el que sí existía una cierta pulsión erótica hacia la muerte, en tanto que era justo en los momentos previos a la muerte de la víctima cuando el asesino buscaba el máximo orgasmo. Pero iba más allá. Así, su placer en este aspecto estaba principalmente en el hecho de causar y contemplar la extinción de la vida. Puede entonces y sin la menor duda, adjudicársele al monstruo de los Andes la posesión del carácter necrófilo de que habló el famoso psicoanalista Erich Fromm. La necrofilia en sentido caracterológico puede describirse como la atracción apasionada por todo lo muerto, corrompido, pútrido y enfermizo. Es la pasión de transformar lo viviente en algo no vivo, de destruir por destruir, y el interés exclusivo por todo lo puramente mecánico. Es la pasión de destrozar las estructuras vivas. Vemos así esa pasión de transformar lo viviente en algo no vivo en lo subrayado dentro de las siguientes declaraciones de Pedro Alonso López. A la primera señal del amanecer me excitaba. Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía la estrangulaba. Y solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad, tenía que verlas a la luz del día y... Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. Ligada a su carácter de psicópata está la forma en que Pedro Alonso despersonalizaba y hasta cierto punto cosificaba a sus víctimas. Esto se ve en cómo hablaba y jugaba con los cadáveres de las niñas, niñas que para él no eran personas individualizadas con un nombre y una historia propia. Eran simplemente sus muñequitas, así les llamaba cínicamente, sobre las cuales cierta vez expresó: a mis amiguitas les gustaba tener compañía. Solía poner 3 o 4 niñas en un hoyo y hablarles, y, era como hacer una fiesta, pero después de un rato, como ellas no se podían mover me aburría e iba a buscar nuevas niñas.
De aquellas fosas comunes que Pedro Alonso hacía para sus muñequitas, se ha dicho que eran sus lugares históricos y que, en ese sentido, expresaban el trofeo simbólico que para López representaba el conocimiento de dónde se hallaban sus víctimas y la percepción, potenciada por la acumulación de cadáveres, de lo enorme, y por tanto importante, que era su obra criminal, y es que a diferencia de otros asesinos, él no guardaba objetos de las víctimas ni anotaba sus nombres o tan siquiera el número que les correspondería en la lista de asesinatos. Las evaluaciones psicológicas que se le efectuaron tras su captura, revelaron que López era un sociópata que sufría por un trastorno de personalidad antisocial, que era alguien que no tiene conciencia ni empatía y que mostraba una considerable habilidad para manipular y engañar a otros mediante su discurso, mediante las palabras. Muestra de este carácter manipulador y engañador se ve en el hecho de que, si bien por una parte pretendía que su finalidad era matar a esas niñas pobres para librarlas de la pobreza y hacer que vayan directamente al cielo, por otra parte se mostró, en otros momentos, como un sujeto que temía a la muerte porque no creía que fuera a haber nada más que una oscuridad nula y un olvido de todo, siendo así evidente el hecho de que no creía que pudiera haber un cielo y por ende mentía cuando decía que mataba con el fin de librar a las niñas de la miseria y hacer que vayan al cielo. Obsérvese pues su verdadera concepción y actitud frente a la muerte. Cuando uno se muere pues, por total pierde uno lo que es los sentimientos, su visibilidad de los ojos para ver y, una muerte que uno ya no vuelve ni a saber quién es uno, todo queda así en una oscuridad nula. Esto lo dijo cuando lo entrevistaba un canal de televisión en Ecuador. Yo estoy muy joven para morir, hombre. Esto lo dijo a un periodista, no se muestra a quién, con cara de intensa preocupación, en el documental de Biography Channel. Capturado en Ambato. Pedro Alonso López, por un buen tiempo, se dio gusto violando y matando a las dóciles, confiadas e inocentes muchachas de Ecuador, pero en Ambato, y sobre todo a raíz del asesinato de la hija de un comerciante que no era de clase social baja pese a ser de raza indígena, las autoridades empezaron a tomarse en serio las desapariciones de las que era autor López. En sus inicios creyeron que se trataba de niñas desaparecidas debido al aumento en el comercio de menores de edad para fines de esclavitud sexual, la llamada trata de blancas. Sin embargo, en abril de 1980 una inundación descubrió una de las fosas de Pedro y, ante los restos de 4 niñas, la policía supo que lidiaban con un asesino en serie y empezó a investigar, aunque nunca se logró nada y fue un descuido del asesino lo que terminó haciéndolo caer. Así, apenas unos días después de la inundación, Carvina Poveda había ido de compras al mercado con su hijita Marie de 12 años. Pedro Alonso, que había visto a la niña, no se contuvo como otras veces e intentó raptarla dentro del mercado. Entonces Carvina clamó por ayuda y rápidamente los comerciantes y algunas personas corrieron tras el asesino, quien había conseguido salir del mercado pero no fue lo suficientemente rápido como para evitar ser atrapado por la indignada turba. Confesiones y salto a la fama. Cuando la policía llegó se toparon con un individuo que divagaba incoherencias y, tras llevarlo en un remolque y bajarlo en la comisaría, pensaron que estaban ante un loco. Allí, en la oficina principal de la comisaría, Pedro adoptó una actitud de silencio absoluto ante todas las preguntas que le hicieron a lo largo del interrogatorio. Frente a esa situación la policía tenía que ser astuta y cuidadosa, ya que para aquel momento Pedro era solo sospechoso de haber asesinado y, si querían que se confirmase aquella condición de culpable de la cual estaban casi seguros, debían hacer que suelte todo y para ese fin la intimidación no era idónea. Fue en medio de esa problemática que surgió la figura del capitán Córdoba, quien actuó como agente encubierto y se hizo pasar por el padre Córdoba Gudino. Con mucha habilidad, el policía logró hacerse amigo del asesino y conseguir su confianza y con ella las confesiones de sus horrendos crímenes. Ahora por fin sabían que tenían a un asesino serial que había confesado matar a por lo menos 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Pero, ¿qué tal si, como ya se había dado con otros asesinos, Pedro mentía para obtener protagonismo? Bajo esta duda los investigadores estuvieron escépticos, hasta que Pedro se ofreció a guiar a una caravana policial a los lugares donde dormían los huesos de sus muñequitas. En el primer lugar que les mostró habían 53 cadáveres de muchachas cuyas edades estaban comprendidas entre los 8 y los 12 años. De allí, en los 28 nuevos sitios, se hallaron nuevos cuerpos y el total fue de más de 57. Pese a no hallar los otros cadáveres que deberían estar para avalar las confesiones de Pedro, algunos investigadores sugirieron que ciertos animales debieron esparcir los restos y que las riadas habían lavado el terreno. Frente a lo encontrado, Vencedor Lascano, director de asuntos de la prisión, no dudó de las confesiones del asesino y dijo a un periodista:
Si alguien se confiesa autor de cientos de asesinatos y se encuentran más de 57 cadáveres, debemos creer lo que dice. Pienso que su estimación de 300 es muy baja. Una insignificante condena. Era claro que Pedro Alonso López era un asesino en serie digno de pasar al Salón de la Fama, donde estaban monstruos como Garavito, Gille de Rice, Gary Ridgway, Chikatilo y otros más. A pesar de eso, la máxima condena aplicable en Ecuador era de 16 años de cárcel, los cuales se le asignaron como castigo en 1981, cuando Pedro Alonso contaba con 33 años. Inicialmente el lugar que le asignaron fue la prisión de Ambato, donde estuvo 2 años, tras los cuales fue transferido al penal García Moreno. Allí se lo destinó al pabellón B, concebido para violadores y asesinos. En el pabellón B, Pedro Alonso pasó sus días de forma solitaria, fumando bazuco, droga barata hecha de base de residuos de cocaína, escribiendo en un diario y grabando monedas con la cara de Jesús en un lado y la del diablo en el otro. Del sanatorio a la libertad. El monstruo de los Andes solo cumplió 14 de los 16 años debido a su buen comportamiento. El día que salió no cabía en sí de felicidad. Gritaba, saltaba, hasta agradecía a Dios. Como contraparte, el pueblo ecuatoriano estaba indignado, tanto que incluso hubo manifestaciones y se exigió al presidente que cambie la pena máxima. Afortunadamente se dio una respuesta rápida, consciente e ingeniosa. Apenas una hora después de su liberación, se lo detuvo por ser extranjero y no tener la documentación en regla, por lo cual lo deportaron a Colombia, donde fue procesado por asesinar a 2 niñas en 1979. En Colombia lo declararon demente y en 1995, en vez de meterlo a la cárcel, lo internaron en un sanatorio, del cual fue ignominiosamente liberado en 1998 cuando, tras declararlo sano, se le soltó con fianza de $50 y la condición de que siga recibiendo tratamiento psiquiátrico y se reporte cada mes ante el Poder Judicial. Como era de esperarse, Pedro Alonso López jamás se reportó al Poder Judicial. En lugar de eso, Pedro viajó al Espinal para encontrarse con una vieja conocida a la cual había responsabilizado por todo el dolor de su corazón. Su madre, doña Benilda López Castañeda, mujer que tiempo atrás había suplicado que no lo suelten porque podría ir y matarla. Sin embargo, López fue relativamente compasivo y no tocó un solo pelo de la anciana. En vez de matarla, al verla le dijo: «Madrecita, arrodíllese que voy a echarle una bendición». Pero eso solo era el principio, pues, aunque no mostró una actitud violenta, López realmente había ido a arreglar cuentas, y su forma de hacerlo fue exigirle a su madre que venda la cama y una silla para darle dinero. Con ese dinero López se marchó y no se volvió a saber de él hasta que, en octubre del 2002, Colombia emitió a la Interpol un pedido de búsqueda y captura, pues sospecharon que era Pedro Alonso López quien estaba detrás de un asesinato reciente en el Espinal. En todo caso, no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes, aunque lo más probable es que siga vivo, de lo cual su madre está absolutamente segura, pues, según contó, siempre que alguien cercano a ella se ha muerto, su espíritu se le ha revelado, cosa que no ha ocurrido con Pedro. Y es que, antes de haberlo dejado libre en 1998, las autoridades colombianas debieron de tener en cuenta estas palabras suyas. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Bien, aquí termina el tercer capítulo de Asesinos Seriales. No olviden suscribirse a mi canal. Si les gustó el vídeo, comenten al respecto, y denle pulgar arriba. Aquí se despide Brian M924, hasta el próximo vídeo.